el alcalde de Villanueva, Cortés, de donde residía el primer hondureño que muere en Honduras, que muere en el país por causa del COVID-19, es el doctor Walter Perdomo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Aquí estamos. Muy sentidos definitivamente porque se nos muere un ciudadano ejemplar, por un lado, trabajador, y por otro lado, bueno, ser el primer muerto por esta epidemia no es tan fácil asimilarlo en medio de una gran lucha diaria que nos toca hacer a todas las instituciones en este municipio, licenciado. Doctor Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, ¿en qué ha cambiado la situación ahí en su municipio en las últimas horas, después de conocer el fallecimiento de este hombre? Bien, la verdad es que no podemos esconder que la población, mientras no muere alguien, no cree, principalmente los muchachos que juegan partidos de fútbol en las canchas, están en los parques, en los ríos de este municipio. Por lo tanto, creemos que hoy van a saber de que es una epidemia que está en medio de los hondureños, en medio de nuestro municipio, abatido en este momento, con mucha tristeza para esta familia a quien extendemos nuestras condolencias, y también dentro de esta estigmatización de los familiares incluso, que se ven obligados a decir que no era esa enfermedad, precisamente porque algunos vecinos no se refieren muy bien, algunos que dicen que estos vecinos son culpables de una contaminación. Entonces, por lo tanto, las campañas educativas, de lo que está escrito en los libros para enfrentar a lo que nos toca el día a día en un municipio como Villanueva, hay mucha distancia. Así como también pone a prueba todos los valores familiares, como a las capacidades institucionales, de salud pública. Toda la respuesta que nosotros damos pone a prueba cada una de estas cosas, pero principalmente la solidaridad que tiene que tener la población de quedarse en casa para no ser un medio de contaminación, principalmente a los jóvenes que pueden cursar como una simple gripe, pero llevar el virus a los abuelos, a los padres, a la casa, que son mayores de 60 años y que pueden morir. Sí, situaciones como esta, doctor Perdomo, sacan lo mejor, lo peor o la verdad de un ser humano. Definitivamente, definitivamente, sí. Le quería preguntar, doctor, ¿a qué se dedicaba este hombre de 60 años? Bien, era un microempresario, muy trabajador, soldador mecánico, prestaba servicio a algunas empresas, como compañía azucarera hondureña, daba servicio también en algunos municipios del Cono Sur, principalmente en Villanueva. Un hombre cristiano, asistía a una de las iglesias de este municipio, en el corredor industrial, un hombre de familia, y bueno, tenía una patología cardíaca de base que creemos que eso le llevó a hacer una neumonía y luego terminar en cuidados hospitalarios intensivos para poder tratar de salvarle su vida. ¿Él era originario de ahí de Villanueva? No, era residente, originario de Choluteca, residente en la colonia Vistahermosa del municipio de Villanueva. ¿Hace cuánto vivía ahí en Villanueva? Creo que tenía más de 15, 20 años de vivir en Vistahermosa. Bien, Vistahermosa es una colonia casi cerrada, pero tiene como 3 accesos. Más de 3.000 habitantes, es una colonia ordenada, con gente muy colaboradora, muy organizada, diversa, y lógico, hay mucho sentimiento en la colonia por la muerte del paciente, del vecino, y ya se imagina todas las actividades que hemos tenido que hacer claro, desde que nos dimos cuenta que salió positivo el paciente. Sí, obviamente por respeto a este señor, a este hombre y a su familia, y así manejamos las cosas aquí en Noticias. Hay mucha gente que nos ha preguntado que el nombre, eso no lo vamos a decir aquí, no nos interesa. Queremos respetar el luto de la familia, queremos ser respetuosos con esta situación
Ya el doctor lo mencionaba, el señor alcalde decía, la familia ha sido víctima de señalamientos y de cuestionamientos, doctor, de algún tipo de rechazo ahí entre los mismos vecinos. Usted sabe, los muchachos son un poco inquietos. Y ha habido también quejas al respecto y reclamos a la autoridad local por este tema. La colonia, pues nosotros la cerramos, está en cuarentena todavía. Los vecinos hay un grupo de jóvenes y de vecinos, el patronato muy colaboradores, y ellos prácticamente llevan el cierre de la colonia con la presencia de policía militar. Esta tarde nosotros les dimos un abastecimiento de pequeñas raciones para ellos, y los vecinos también a través de Banasur Promóvil se han suplido de alimentos, y lógico, los tenemos encerrados con limitaciones de algunas salidas especiales, pero no es nada fácil para la colonia y esa parte la entendemos, y a veces queremos por eso echarle la culpa a alguien, pero nadie es culpable de esto, pero sí culpable aquel que no se queda en casa. Definitivamente que ese sí va a ser culpable. Hábleme un poco de la familia. No sé si él tenía esposa, tenía pareja, hijos. ¿Cuál es la condición de la familia? Me refiero en cuanto al tema de síntomas o no, si han sido diagnosticados o no con COVID-19. Bien, sí, tenía un entorno familiar, esposa, hijos, y hasta este momento no hay sintomatología en los familiares, están asintomáticos, con la esperanza de que no desarrollen la enfermedad. Sin embargo, tenemos que darle el seguimiento epidemiológico y la vigilancia necesaria, así como los cuidados que ellos tendrán que tener. Y no solo esto, licenciado, sino que vamos a tener también que seguir con el estudio de todos los contactos que tuvo él con sus amistades, en la iglesia, en su trabajo. Estamos en esa tarea dura de identificar con quienes estuvo. Ya tenemos 3 personas en aislamiento, en observación, no están sintomáticos, pero estamos guardando todas las precauciones necesarias, que esto es lo que precisamente intentamos hacer. Aquí es donde pone a prueba la epidemia a la institución, porque por ejemplo, pudiésemos tener en el municipio pruebas rápidas para poder hacer detección y diagnóstico, y luego venir las actividades posteriores de vigilancia epidemiológica. Pero tenemos cerca de unos 6 pacientes a los cuales no se le hizo ningún estudio de laboratorio y que cursaron con una clínica y están sintomatología clínica y están en sus domicilios. Doctor, señor alcalde, ¿cuántos vecinos de Villanueva están confirmados con COVID-19? Confirmados tenemos 10, pero tenemos cerca de 6 pacientes que le diría por la relación directa con estos positivos, definitivamente tienen la infección. Lo que pasa es que no se les hizo el estudio de laboratorio por no tener en el momento las pruebas laboratoriales, y que venía debutando la epidemia en el municipio. Sin embargo, ya la Secretaría de Salud ha hecho actividades muy importantes como contratación de personal médico y de enfermería, así como suministrarnos algunas pruebas para que podamos realizarlas aquí en el municipio y continuar el estudio de los contactos de los diferentes pacientes. Usted me está diciendo que tiene 10 pacientes confirmados con COVID-19 y que hay 6 más sospechosos que usted dice van a salir confirmados. ¿Estaríamos hablando de 16? Digo, el dato más cercano a la realidad, aunque podrían ser muchos más, evidentemente. Definitivamente. En los próximos días pienso que podríamos tener 6 confirmaciones más, pero recuerde que esto es exponencial. Y ahí es donde está la gran tarea de la pesquisa epidemiológica y la investigación, que nos permita llegar a tiempo de esos contactos y poder aislarlos, porque nosotros, una de las actividades fuertes que hicimos en el municipio fue
antes de tener casos, fue la vigilancia de los movimientos migratorios de la población. Tuvimos 35 movimientos migratorios de Italia, de España, de Estados Unidos, de México, del continente asiático. Tuvimos movimientos migratorios en el municipio y desde entonces georreferenciamos a estos pacientes y empezamos a darles seguimiento. De estos 35, solo 2 desarrollaron síntomas. El resto, a estas alturas, a más de 16, casi 20 días de estarlos vigilando, han estado completamente asintomáticos. Sin embargo, 2 sí presentaron síntomas y uno de los positivos es por un movimiento migratorio a Estados Unidos, y lo que nos hace pensar que la fuente de infección del municipio hasta este momento ha sido una infección externa, traída, sin embargo, estamos esperando esos casos criollos que en algún momento se van a empezar a presentar debido al contacto que han habido. Claro. Doctor, de los 10 casos confirmados, ¿en qué condición están y dónde se encuentran? ¿Están en su domicilio o están hospitalizados? Y si su condición es estable o es una condición grave o crítica. Bien, exceptuando el deceso del paciente que se enterró en Tegucigalpa, tenemos 4 pacientes más hospitalizados, menores de 50 años, los cuales están estables, pero en cuidados especiales, 3 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y 1 en el Hospital Leonardo Martínez. El resto está en sus domicilios bajo vigilancia del sistema de salud, quienes hasta este momento se han mantenido estables. Y tenemos, lógico, por ejemplo, el ambiente familiar de uno de ellos. Los esposos o la esposa ya desarrollaron la enfermedad, a los cuales no se les hizo el examen, lo que significarían 2 casos que tendríamos de enfermedad que no están documentados debido a la falta de diagnóstico laboratorial. Pero el resto están asintomáticos, familiares que convivían en el mismo hogar, están completamente asintomáticos. Entonces tenemos 4 hospitalizados en condiciones estables, esperando que en los próximos días sean dados de alta, y el resto que está en sus domicilios. Doctor, por la experiencia y por el conocimiento, todo lo que usted ha vivido en este transcurso de los últimos días, de estas últimas 3 semanas quizás, ¿usted cree conveniente o no que un paciente confirmado con COVID-19 esté en su domicilio? Digo, porque cualquier familiar, en cualquier condición que tenga un hijo, una madre, un padre, un abuelo, una abuela, un sobrino, quien sea el lazo familiar y la enfermedad que sea, va a querer estar ahí, va a estar ahí. Bueno, definitivamente que esta es una muy buena pregunta, pero la estrategia es la siguiente. Un paciente sintomático diagnosticado por COVID-19 que está estable, lo mandatorio es que permanezca en su vivienda. ¿Por qué? Porque si lo llevamos, empezamos a llevar todos estos pacientes a lugares para cuidarlos o a los hospitales, se nos complica o va a llegar un momento en que va a colapsar antes del pico de la epidemia el sistema de salud. Entonces estaríamos nosotros como adelantando el colapso de los hospitales para empezar, o de repente los albergues que vamos a tener para este tipo de pacientes. Por lo tanto, cuando es una infección como que cursa como un resfrío un poquito fuerte, puede cursarlo o hacerlo en su domicilio. Claro, hay lineamientos bien específicos de cómo el enfermo tiene que estar en su domicilio. Prácticamente tiene que aislarse en un cuarto. Ahora, aquí donde viene, yo entiendo su preocupación, porque hay viviendas que solo un cuarto tienen y viven 5 ahí. Entonces ahí es donde desde el punto de vista social, se nos trastoca completamente todos los lineamientos médicos. Lo normal es que estos pacientes los aislemos y quien los atienda debe de tener todos los cuidados para no contaminarse. Y en su cuarto darle toda la asistencia necesaria y lógicamente va a salir bien y se va a curar. Pero su pregunta quiero orientarla hacia el tema de aquellas viviendas de extrema pobreza donde un cuarto es el hogar.
Y Entonces, obviamente, doctor, aquí las es donde- precauciones, perdón, y obviamente las precauciones obligadas, extremas, estrictas, que debe tener la familia, el entorno ahí, y a pesar de esas circunstancias que todos sabemos que pasan miles de hondureños, es decir, en esas condiciones de vivienda. Definitivamente. Entonces, aquí es donde nos estamos viviendo dos cosas: el tema médico y el tema social, donde la autoridad local y la autoridad central le toca tomar aquellas actividades que de repente no tienen que ver con los como lineamientos médicos, pero lo que nos demuestra es que la contención, el aislar completamente este tipo de hogares de una posible infección, es lo mandatorio para evitar que llegue una epidemia que Claro. sería desastrosa en estos hogares donde tenemos 8 miembros de familia viviendo en una sola habitación. Sí, sí. Entonces, por eso es que las actividades estamos orientando a aislar esta población, que no salga, y preferimos estarle llevando provisiones a su domicilio. Sí. Doctor, ¿cuándo fue diagnosticado este señor de 60 años? ¿Cuánto tiempo pasó entre que fue diagnosticado y falleció? Entiendo que él murió ayer a eso de las 10 de la noche. Tenemos más o menos 14, 15 días. Él fue diagnosticado el 19 de marzo. 19, como el 20, 21 de marzo ya teníamos diagnóstico. El 19 fue ingresado fue el punto de inicio de la problemática. Él tuvo otros asistencia por otros problemas, pero el cuadro clínico parte en el 19 de marzo. 2, 3 días después hicieron diagnósticos, y lógico, hasta ayer que bueno, no esperábamos que muriera, pero lógicamente con las condiciones que tenía, era un caso Sí. de mucho cuidado. Estamos hablando de 7 días, doctor. O sea, Más o menos, Sí. estamos hablando del 19, Sí. sí, más o menos 8 días, sí. Sí. Sí, más o menos 8 Sí. 9 días. Usted decía al inicio que es difícil lidiar con los jóvenes que están en las canchas jugando fútbol, están en los ríos, están en los parques allá en Villanueva. Esto, después de lo que ocurrió anoche, después de la noticia de este señor, ¿sigue siendo así? ¿O ha visto usted un cambio en las últimas horas del comportamiento de los jóvenes y de los habitantes de su municipio? Definitivamente que hay un cambio de comportamiento. Ahorita estamos en el Parque Central de Villanueva, que comúnmente está muy nutrido. Está vacío. Hay muchas visitas, y ahorita son bastante solitarios. Las calles, el parque está solo, las calles están solas, uno que otro transeúnte que viene de laborar en empresas tales como las empresas productoras de alimentos. Entonces, sí ha habido un cambio de actitud, licenciado, y bueno, y esperamos que sea un cambio de actitud definitivo. Sin embargo, la policía ha tenido que ir a los campos de fútbol, ha tenido que ir a los ríos a desalojar. El primer día tuvimos que ir a un restaurante a desalojar a quienes estaban tomándose una cervecita. Entonces, hasta ese grado ha llegado diría yo, no la inconsciencia, sino la falta de conocimiento, la falta de cultura, la falta de entendimiento de que esta amenaza es mortal. Sí. Doctor, perdón, ¿hay sospecha o está confirmado dónde se pudo haber contagiado el señor que falleció? Esa es la gran pregunta y la gran incógnita que estamos estudiando con el coordinador de salud pública del municipio. Estamos tras la pista, estamos revisando listados de asistencia a la iglesia que él iba, estamos viendo su ruta en la cual se conducía, porque no queremos que haya habido un foco en la iglesia específicamente, o él tuvo un contacto en su quehacer diario con alguien que andaba asintomático pero ya andaba infectando. Creemos, esperamos y pienso que pudo haber sido alguien que era migrante, que visitó últimamente los países contaminados, y él tuvo algún contacto con esta persona, y estamos viendo estos listados de asistencia a la iglesia para ver si entre los que llegaron los días que él asistió a la iglesia había alguna persona que tuvo que ver con estos movimientos migratorios. O sea, él no había tenido ningún movimiento migratorio. Él no había tenido movimientos migratorios, y yo estoy casi seguro, le digo porque el otro caso sí tuvo un movimiento migratorio a Estados Unidos, y otro caso también tuvo un movimiento migratorio a España,
Entonces, esto nos dice que la enfermedad se ha ido multiplicando rápido y estamos coincidiendo cerca de 4 pacientes que tenemos en el contacto con el paciente que se murió, sino probablemente con otro paciente, el paciente cero, que le dicen que todavía no hemos logrado detectar y que esperamos con los esfuerzos que estamos haciendo, de acuerdo a la construcción de ese árbol de contactos de los pacientes, poder detectar y darle seguimiento a todos estos movimientos que han tenido estos pacientes y poder en algún momento detener la problemática. Doctor, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con Noticiero Hoy Mismo. Lo animo a que siga adelante, a que cuide a sus habitantes, a los habitantes de su municipio y sobre todo a estas personas que han sido confirmadas, proveerles, porque usted decía, han cerrado, se encuentran en una cuarentena, en una circunstancia de confinamiento extremo, no solo la familia de los lugares donde residen, quienes han sido confirmados, y lo animo a que siga adelante y a proveerles todo lo que ellos necesitan para que dentro de esta situación ellos se sientan apoyados. Doctor, muchas gracias. ¿Y qué mensaje nos quiere dejar, por favor? Muchas gracias. Pues, licenciado, gracias. Los medios de comunicación como este juegan un papel importante en el manejo de la información tal como lo estamos haciendo aquí. El ver de primera mano las experiencias en vivo que estamos viviendo, esto es extenuante como alcalde, como corporación, como instituciones del municipio, es extenuante, no dormimos, tratando de pensar en las mejores estrategias para controlar estas problemáticas y sí decirle a la población hondureña, tienen que quedarse en casa. Por favor, más solidaridad, solicitar al gobierno central o a los organismos de cooperación un poquito mirar hacia estos municipios del Valle de Sula, donde la cooperación no es muy fluida, debido a que son el motor económico del país, es donde generamos empleo, es donde tenemos mayor migración al país y es donde tenemos grandes problemas como lo que estamos presentando este día. Un abrazo, licenciado, y muy agradecido por permitirnos estar en su medio. Muchas gracias a usted, doctor Walter Perdomo, alcalde de Villanueva Cortés. Muchas gracias por participar esta noche aquí en el programa.